Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Fátima de Caires y esta es una noticia top. Miss Bulgaria 2015 Radostina Todorova no se aguantó más y aseguró que Arianna Gutiérrez fue una mala compañera en Miss Universo. Por su parte, en los últimos días, la recordada Miss Bulgaria 2015, Radostina Todorova, hizo uso de sus redes sociales y destapó la caja de Pandora, pues se las cantó a la querida Miss Colombia 2015, Arianna Gutiérrez. Todo esto tras ofrecer varias entrevistas en este 2020, en donde ha hablado de su paso por el concurso universal y el mal momento que pasó al ser coronada erróneamente. La Miss Bulgaria 2015 comenzó alegando que Gutiérrez se la pasaba burlándose y riéndose de varias de sus compañeras de otros continentes, esto con algunas de las latinas que en ese año compitieron juntas. Recuerdo que siempre te reías de nosotras, de nuestra ropa y joyería, nuestra pasarela y manera de hablar. Solo estabas con las otras latinas mirándonos con desprecio. Respaldo mis palabras y por eso estábamos tan felices que Pia ganara. Esto fue lo que declaró Todorova. En este punto, la búlgara le dejó este mensaje a su ex compañera y representante de Colombia: tienes que ser hermosa por dentro y por fuera, no solo lucir como una modelo de Victoria's Secret y actuar como la reina de Inglaterra. Nunca lo serás a menos que comiences a actuar como un ser humano decente. Por si fuera poco, Todorova siguió y al darse cuenta que sus declaraciones fueron un tanto ofensivas, explicó: no quiero ofender a nadie, pero después de 5 años todavía sigues comentando sobre la ganadora de esta manera. Hermosa como Pia es algo que tú no haces en el gabinete de las esteticistas, es algo que logras en la escuela y en tu comunidad. Y no solo Pia, recuerdo que a todas las mujeres hermosas en este concurso las recuerdo todas porque hablaban, sonreían y se ayudaban mutuamente a sentirse bien consigo mismas. Estábamos allí para resaltar la belleza y no tiene nada que ver con tu apariencia, sino con cómo haces que la gente se sienta a tu alrededor. Esa es la belleza de ser una reina y Pia lo tiene todo. Punto. Paradójicamente, la europea terminó sus polémicas acusaciones enviándole este mensaje a todos los internautas: por favor, manténganse saludables y detengan el ciberacoso, no lo necesitamos, especialmente en estos tiempos difíciles. Abraza el amor y la paz. Es importante recordar y resaltar que Arianna llegó al Miss Universo 2015 en busca del segundo back-to-back en la historia del concurso de belleza más importante del mundo y pisando fuerte, porque era considerada la candidata a vencer la noche de aquel mes de diciembre del año 2015, en donde además fue víctima de una mala jugada, pues la coronaron erróneamente por 2 minutos, haciéndola pasar el penoso momento en televisión en vivo de quitarse la corona y la banda para ponérsela a la verdadera reina, Pia Alonso Gurbash, la representante de Filipinas. Seguidamente, Todorova no logró clasificar en esa edición del Miss Universo, tampoco logró ser favorita y mucho menos entrar a algún top oficial para ese entonces. Simplemente fue una candidata más que se mantiene en la historia del concurso. Cuéntanos tú qué opinas sobre esta polémica. Recuerda darle like al video, suscribirte y activar la campanita. No olvides que somos Top Venezuela, algo más que entretenimiento. So